Tú tienes que encontrar el qué. ¿Qué es eso que quieres? Pero tienes que encontrar el quién. ¿Quién es esa persona que ya pasó por ahí, que ya hizo eso o que te puede asesorar? Cuando eres emprendedor te toca resolver problemas, eso es lo que más vas a hacer. La preparación es importante, pero más importante es la conexión. Hola, 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 qué gusto saludarlos. De verdad que para mí es un honor tener un invitado como el que tengo hoy. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Pues como les parece, les voy a contar. Yo estaba buscando a mis panelistas para Voces in Process Sydney, que es el taller de comunicación que estoy haciendo por las principales ciudades de Australia. Y en cada ciudad, cada panelista es completamente distinto. Entonces yo estaba buscando así gente súper tesa que hablara de comunicación, que trajera un montón de herramientas al panel y encontré a Sergio. Y Sergio me dice, Cami, me encanta la idea, quiero hacer parte del panel, quiero hacer parte del taller, pero no voy a estar en Sydney. Pequeño detalle, no estoy en Sydney el 7 de junio, que es el día del evento de Voces in Process. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y él me dijo, pues hagamos igual un mini para redes sociales, para contenido. Así que esta conversación va a ser muy especial porque vamos a hablar de todas las cositas que vamos a hablar en el panel, así que no se la pueden perder. Quédense con nosotros porque Sergio es emprendedor, es profesor y mentor de la Universidad de Sydney y de la Universidad Macquarie y además fue el propietario de Exotic, un restaurante en Newtown que estuvo 10 años en el mercado, que también sirve de inspiración para muchos emprendedores. Así que Sergio, gracias por acompañarme, por recibirme la llamada, por querer aceptar la invitación al panel y porque finalmente, bueno, podemos tener esta conversación. Bienvenido. Gracias, María Camila, por darme una plataforma. Siempre las redes sociales, por supuesto, son una plataforma y me encanta que me hayas invitado, me encanta el trabajo que estás haciendo. Creo que hace mucha falta gente como tú que haga este trabajo en la comunidad. Ay, qué emoción. Yo estoy muy emocionada por llegar a Sydney, de verdad que me parte el corazón que no vayas a estar, pero quiero hablar entonces de todo lo que has hecho, de tu experiencia, porque además tú ahorita estás construyendo tu marca personal, te estás enfocando en esos servicios de consultoría en estrategia e ideación de negocios, ¿cierto? Entonces, yo siento que eso se relaciona mucho con el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque cualquier emprendedor, cualquier persona que esté en este mundo de crear su marca personal tiene que saber comunicar. Como dicen por ahí, el que mejor comunica gana. En todo, en el mundo corporativo, en los negocios, en todo, el que mejor comunica gana, porque es el que se hace ver. Pero hay algo detrás y quiero empezar por ahí. Quiero que charlemos de ese tema. Y es que detrás de la comunicación hay algo súper importante que yo lo toco mucho en el taller de Voces in Process. Esa es nuestra primera parte del taller y son esas creencias limitantes. Y quiero saber cómo ha sido tu experiencia en este tema de las creencias limitantes y a lo mejor que nos compartas una de esas experiencias. Claro, me encanta la pregunta porque yo vengo de un proceso que ha sido de alguna manera terapéutico al estar dando clases y ser consultor. Y tiene que ver todo con esto de los miedos, tiene que ver todo esto con el tema de cómo nosotros somos nuestros propios enemigos. Nosotros somos los que a veces tenemos un diálogo hacia nosotros mismos negativo, que la gente puede ver el talento en nosotros, pero nosotros a veces no lo reconocemos en nosotros mismos. Y eso se vuelve un problema. Entonces, definitivamente nosotros, hay algo que es el tema hay ciertas cosas que moldean nuestra vida que no nos damos cuenta, que comienzan desde niños, ciertas creencias limitantes, como que la gente va a resolver nuestros problemas. Y cuando eres emprendedor te toca resolver problemas, eso es lo que más vas a hacer. Vas a resolver el nudo, vas a crear un proceso, vas a crear tu propia versión de lo que tú tienes en la mente. Y no hay nadie que tenga mejor eso en la mente que tú. Tú eres quien tiene eso en la mente. Entonces, es eso, es también entender que no importa si tocas puertas y te rechazan, eso está bien. El rechazo es parte de emprender.
pero a veces creo que el mundo nos ha acostumbrado a ganar, nos han enseñado a elogiar a alguien cuando gana, cuando lo hace muy bien, pero no nos han enseñado a perder. Y creo que eso es importante, aprender a perder, que no es perder, al final es una lección o es un Entender. proceso de aprendizaje, ¿no? A veces yo solía ser alguien muy testarudo, muy como que de ideas, esto es lo que quiero, así lo quiero hacer, y muy como que riguroso, porque soy alguien muy organizado y con mucha estructura. Y algo que ha cambiado y que me he permitido, porque tenemos que permitirnos eso, es escuchar. Hay que escuchar. Cuando emprendes te toca escuchar. Es lo más bonito que puedes hacer. Porque las soluciones y que tu negocio vaya mejor va a ser definitivamente algo que los clientes te lo van a decir, que tus empleados te lo van a decir. Todo el mundo tiene una opinión de algo. En el mundo en que vivimos es un mundo de opiniones. Entonces, creo que estar abierto a esa comunicación es importante, a oír, a escuchar atentamente, casi que es más importante que comunicar. No cerrarnos. Y yo he aprendido mucho a eso. Creo que hay un trabajo, cuando hablamos de emprendimiento, María Camila, necesitamos realmente entender que nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos, en nuestras creencias limitantes, en que nosotros no seamos nuestros propios enemigos, en entender que a lo mejor el que me dé rabia que otra persona le esté yendo bien es un problema, Ujú. que no debería ser un problema, que debería yo alegrarme porque el otro le está yendo bien y debería verlo como una potencial oportunidad y a lo mejor yo puedo crecer con esa otra persona. Cuando eres emprendedor te toca tener una mente abundante, te toca ver oportunidades donde quizás no las habían. Es mucho más que tener un negocio, es un estilo de vida. Sergio, tengo una pregunta. Entonces, o sea, hablando de las creencias limitantes, esas son las que nos generan los miedos, ¿no? Porque entonces nos contamos la historia de que no somos suficientes, nos contamos la historia de que no nos van a escuchar, de que nos van a juzgar y nos da miedo pararnos enfrente de la gente, pararnos frente a una cámara. ¿Cómo enfrentaste tú esos miedos? ¿Cuál puedes decir que es ese paso a paso para decir, mira, lo hago pues con miedo, pero lo hago? Gracias por preguntarme eso, porque justo he escrito un blog de eso y escribí un capítulo eh, con Michelle Lee. Es un libro de emprendimiento y ella Ujú. entrevistó a muchos emprendedores para escribir este libro. Y creo que Michelle Lee, cuando llegó a mi vida, me hizo pensar en el miedo, me hizo pensar en que el miedo puede ser dos cosas, algo que te paralice o puede ser algo que te dé la energía, la gasolina para seguir, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente buscar ayuda. Buscar ayuda ha sido algo que me ha ayudado un montón. Eh, y para buscar ayuda no necesitas ir a un psicólogo, no necesitas ir a un consejero. Hay muchos recursos, hay personas como el trabajo que tú estás haciendo. Ahora hay muchos recursos, hay libros. Eh, yo creo que pensar en mis miedos era una cosa en pensarlo, es decir, pensar cómo me siento. Yo tengo que ser honesto de cómo me siento. Tengo que decir, o sea, yo puedo quizás ser deshonesto con los demás, pero conmigo mismo no puedo ser deshonesto. Ujú. ¿Por qué te da miedo? Pregúntate, ¿por qué te da miedo? Quizás es porque no tienes experiencia suficiente. Quizás es porque no estudiaste nada relacionado con eso. Pero eso no significa que no lo puedas hacer, porque te puedes preparar para eso. Te lo puedes montar también que puedes ganar dinero de eso. Entonces, eh, listar cómo te sientes, luego evaluar si realmente cobra sentido que te sientas así, de forma lógica, que incitar hechos, que es un ejercicio escrito que todos deberíamos hacer y de allí encontrar un camino en el medio en donde te sientas cómodo y empezar de poco a poco, ¿ya? Entonces creo que esa es mi estrategia, eso es lo que yo hago y es el método que le recomiendo a cualquiera, me ha funcionado un montón.
Mm, Me pregunto, ajá, pero ¿hacia dónde? ¿Por qué me da miedo? Y muchas veces la respuesta ha sido porque no estoy preparado. claro. Por, a veces es porque te importa lo que diga la gente y eso es otro trabajo que te tienes que hacer, ¿no? Eh, lo que piense tu familia, lo que piensen tus amigos, ¿no? Es que me voy a ver ridículo hablando en cámara, o es que la gente va a pensar que quiero ser famoso, estoy buscando atención. Y en mi caso no es así, por ejemplo, yo tengo claras mis ideas, entonces tanto como hayas hecho un proceso, es súper valioso eso. Ese es el método que yo pensaría que es como que buscar ayuda sobre todo, creo que es Ujú. muy ayuda un montón, ¿no? O sea, si no tienes las herramientas, busca hablar con alguien que sea profesional en el área, alguien que o toma un curso, un evento como el que tú estás haciendo, ayuda un montón. Dicen por ahí, y me encanta esta frase y creo que como que sostiene lo que tú dices, y es que tú tienes que encontrar el qué es eso que quieres, pero tienes que encontrar el quién es esa persona que ya pasó por ahí, que ya hizo eso, que te puede asesorar. Y eso lo dicen grandes, no sé, speakers. Entonces encuentra el qué, pero encuentra el quién y vete a donde el quién, porque ese quién te puede ayudar a llegar a ese qué con un camino mucho más corto que él ya olvidó. Entonces, me encanta. Gracias, Sergio, por ese tip. Si nos vamos exactamente al rol de comunicar, de pararse en un escenario, de pararse en una cámara, yo quiero que me cuentes cuál ha sido tu proceso para dominar tu voz, para dominar tu lenguaje corporal, para mejorar tu presencia en el escenario y alcanzar esos objetivos, porque es muy distinto pararse en un público y pararse en una cámara. Tú y yo hablábamos y tú me decías que para ti el público era muy cómodo, pero que la cámara era muy distinta. Digamos, en mi experiencia, como yo crecí haciendo periodismo y reportería, la cámara era mi mejor amiga, pero el público, yo no estaba acostumbrado al público, entonces me tocó hacer un proceso de 6 años para entender cómo funcionaba el público. Cuéntame un poco de tu experiencia en este tema. Yo creo que, ¿qué pasa? Una cosa que, bueno, a veces es simplemente respirar profundo, ¿no? No, pero es mucho más que eso. Creo que definitivamente, por ejemplo, para hablar en público, ah, creo que siempre hay que sentirse cómodo con lo que vas a hablar. No puedes hablar de algo que no sabes. Entonces, yo creo que, como se dice en inglés, no reinventar la rueda. Mm, La traducción de lo que dice el dicho en inglés es importante. O sea, habla de lo que sabes, llévalo a tu espacio de comodidad. Asegúrate que de eso que vas a hablar tú entiendes, lo entiendes muy bien. Eso es algo clave cuando hablas en público, ¿no? Porque hay mm, gente que habla y habla, pero al final no comunica nada, ¿no? Entonces, no necesitas, y para saber de algo no necesitas mucho, hay tantos recursos ahora, esa preparación es súper importante. También creo que es importante entender al público al que vas a llegar. No es mm. lo mismo mis consultorías, que son a personas que ya están preparadas, que muchos de ellos ya tienen negocios, a llevar eso a estudiantes de 20, 25 años. Su onda es diferente, los temas de los que hablan es diferente. Entonces, entender eso va a impactar. Si yo preparo una clase súper magistral, súper técnica, no cobra sentido y no es igual tampoco a comunicar o brindar una asesoría, un taller o lo que quiera hacer a un corporativo, porque el lenguaje es diferente. No es lo mismo hablar a un grupo de ingenieros que hablar a un grupo de gente de negocios. Son dos cosas diferentes. Entonces, entender eso es súper importante, la audiencia. Y en cuanto a cuando me decías de la voz y todo eso, para serte honesto, yo este tema de la voz y yo siempre me he enfocado en cómo aprende la gente. Es lo que más me ha tocado hacer, aprender cómo aprende la gente y leer la audiencia. Eso ha sido como que lo que más he aprendido en mi experiencia docente y consultor, porque son los retos más grandes. Ya cuando hablas en público son otras cosas, algunas de ellas tienen temas en común, o sea, el articular,
la utilización de tus manos, la utilización de tu cuerpo, saber qué transmite, porque a veces nosotros tenemos unas facciones o unos gestos que son naturales y que no se leen bien ante la persona y algunas personas dicen, pero esa persona sí es antipático, sí es... Entonces tú debes estar consciente de que eso es algo que este es tu lengua, que esa es tu fisonomía y que ese es el mensaje que está comunicando es importante. Así como es importante todo este tema de articular las palabras, de que se Ujú. entienda lo que estás diciendo. Y yo con mi acento venezolano me ha tocado, sobre todo en español, trabajar un montón. Sigo aprendiendo de eso, Ujú. porque en un país como Australia te toca hablar un poco más neutro y cuando quieres crear y comunicar en redes sociales, te es más beneficioso hablar algo de una forma más neutra. Y Ujú. eso es algo que no es natural, tienes que aprender. Y Sí. referentes, María Camila, definitivamente, referentes que te hagan sentir cómodos, yo creo que es algo clave también. Eh, Me gusta cómo habla esa persona, me gusta lo que dice, me gusta, y entonces empezar a pensar, pero ¿por qué te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de esa persona? ¿No? Entonces, yo creo que eso, y de nuevo, volvemos a lo mismo, o sea, tener a gente que te ayude en eso. Yo tengo a mis propios coaches que me han ayudado en varias cosas, ¿no? Y una de esas ha sido entrenamiento con un locutor, con un periodista que se dedica a entrenar a las Misses. Eh, ya luego compartiré eso luego en mis redes sociales, pero sí, o sea, es ese trabajo, ¿sabes? Ujú. Que te toca y entender que también es parte, viene con ese combo. Quieres comunicar, te toca trabajar en ello. Hay algo que a mí me apasiona y me encanta mucho y son como esos fundamentos vocales que la gente, o sea, lo básico, ¿no? Volver a lo básico es fundamental cuando tú estás trabajando la comunicación y se trata de eso, de todo lo que tú mencionabas. Y eso es algo que hablamos en el taller y es mi parte favorita porque la gente es como, esto es muy básico, pero es tan necesario y no lo usamos a diario. Realmente, bueno, eso es muy revelador y me fascina. Y hay otra cosa también muy importante, Sergio. Yo tengo un grupo de WhatsApp con las personas que quieren aprender a comunicarse mejor y les voy dando tipsitos y vamos haciendo como retos. Y esta semana el reto era, ¿tú por qué quieres comunicar? ¿Para qué? ¿Cuál es ese propósito? Y salieron cosas muy bonitas, ¿no? Entonces todas decían como, yo quiero que mi mensaje llegue por esto, esto y esto. Yo quiero que las mujeres cuando me escuchen hagan esto, esto y esto. Muy bonito. Me encantaría saber tu propósito. Me encantaría saber cómo descubriste tu propósito y cuál es. Esa es una pregunta, la pregunta del millón de dólares. Tal. Es una pregunta que creo que nos tenemos que hacer más de Sí, una y vez, cambia, porque evoluciona. no es fácil de responder. Porque en el mundo en que vivimos hay mucho ruido, hay mucha expectativa, y para encontrar tu propósito te tienes que conectar contigo mismo, te tienes que conectar con tu esencia, como decías tú, con lo que eres bueno para hacer, con lo Sí. que el mundo también necesita. Entonces son varias cosas y es una línea delgada que tienes que transitar, un camino que tienes que transitar. Yo creo que definitivamente encontré el mío. Mi propósito es ayudar, mi propósito es guiar, mi propósito es dar visión, mi propósito es dar esperanza también. Que si yo lo pude hacer como extranjero, yo llegué acá como llegamos cualquier extranjero y pude tener un negocio y sacar un negocio por 10 años adelante y pude que me dieran la experiencia, que tener la oportunidad de dar clase en una universidad que, María Camila, para serte sincero, cuando yo llegué a este país, nunca pensé que eso fuera a ser así, porque uno se llena de tantas inseguridades que definitivamente tiene que trabajar en estas inseguridades. Mi Sí, propósito, importante. yo creo que irónicamente o no irónicamente, creo que para mí lo ha dirigido Dios. Entonces, porque yo creo en Dios. Entonces, estar conectado con eso que te da esperanza, con eso que te da, eh, te hace sentir mejor como ser humano es súper importante.
Yo pasé por un camino de emprendedor con Exótica y eso me dio la experiencia de primera mano, la fuerza para decir, yo lo hice y sé lo que es, ¿ya? Y también pasé por este proceso, pasé por este proceso de dar clases en diferentes universidades que aprendí diferentes cosas. Aprendí de mercadeo, en el rol que hago ahora o la posición que ahora, aprendí de recursos humanos, aprendí también teóricamente las diferentes teorías que existen alrededor de emprendimiento, de innovación, también aprendí qué está sucediendo. Entonces, eh, pero todo eso, nada de eso te da propósito. Tú puedes ser muy bueno en algo. Lo que realmente te da propósito es lo que te hace feliz. Ujú. Entonces, a mí lo que me hace feliz es que alguien me llegue, me cuente una idea de negocio que tiene y yo empiezo yo como a hacer mapas mentales en mi cabeza. Es algo que no te lo puedo explicar. Yo puedo pasar horas hablando con esa persona y no me tiene que pagar. Entonces allí luego entiendes, no, ya va, pero es que de esto, de algo tenemos que vivir, ¿no? Entonces luego entiendes, no, pero ya va, esto quizás lo puedo monetizar, ¿no? Entonces, y Claro. así son muchas personas que llegan a mi vida, ¿no? O sea, emprendedores, gente que tiene pasión por un tema y quiere empaquetarlo en algo y darle forma y hacerlo mejor. Entonces, yo creo que lo que hay que pensar es que te hace feliz, Ujú. porque lo que te hace feliz en tu trabajo, que es donde más, lle- si se ponen a Tiempo, sí, pensar, sí. un día de 12 horas, ¿cuántas horas duramos en nuestro trabajo? 8 horas. Entonces tú te tienes que asegurar que lo que te estás dedicando a hacer y lo que te está trayendo el porvenir te haga feliz y te dé propósito también. Yo creo que hacer el bien también te ayuda. Hacer el bien te ayuda un montón a entender que no somos seres aislados, somos seres que vivimos en comunidad. Y, y, y el entender lo que está pasando, las necesidades del mundo es importante. No sé si has escuchado las 17 eh, metas del UNICEF para el mundo, ¿no? De eliminar cero pobreza, cero hambre, educación de calidad, sostenibilidad. Bueno, hay todo un framework alrededor de las 17 metas que es súper interesante. Y Sí. ese framework está muy conectado con las necesidades del mundo. Y Ujú. ahí ya tú tienes que descubrir si tienes talento y eres bueno para eso, por supuesto. Ujú. Y puedes cubrir una de esas necesidades. Qué interesante. Yo amo una frase y lo relaciono con lo que dices del propósito y amo una frase de Tony Robbins que dice, The secret of living is giving. Y yo siento que ahí es donde también uno encuentra el propósito. Yo en este camino, como comunicadora, como periodista, nunca me había sentido tan feliz de ver que alguien realmente puede transformar su comunicación y puede sentirse muchísimo más seguro, empoderado al comunicar con estos talleres, ¿sabes? Ha sido súper lindo, ha sido un camino también de descubrir que puedo servirle al mundo con lo que amo hacer. Entonces, esto me parece espectacular y creo que ahí también radica ese propósito. Y todas las niñas o todas las personas del grupo estaban relacionadas con, es que como cuando sirvo, cuando yo le doy algo al mundo, yo siento que ahí está ese propósito. Entonces, qué especial. Sergio, quiero volver como a las técnicas porque finalmente es algo que me interesa muchísimo compartir con quienes te escuchan, nos escuchan. Y me encantaría saber cuáles son esas técnicas para enganchar, para mantener las que tú usas con tus estudiantes, con tus, no sé, con las personas con las que trabajas, con tus clientes, con las partes que están siempre interesadas en ese proceso. ¿Cuáles son esas técnicas? Storytelling, ¿qué usas para ese enganche? Yo creo que de nuevo vuelvo a la preparación y el sentirse cómodo con lo que eso es una técnica que yo aplico. Entender la audiencia también es importante. Entonces, dar ejemplos también creo que es importante para cuando hablas, sobre todo de algo técnico, de un concepto, es importante porque hay gente que aprende de forma práctica. Entonces, si lo ve y lo logra visualizar con un ejemplo, se le hace más fácil, ¿no? Creo que otra técnica que yo utilizo es tener notas. Tengo notas, no notas como todo un script, no, sino puntos. Y de Ujú, esos puntos voy hablando. ujú, Esto juega mucho más un papel cuando grabas contenido
para una cámara. O sea, tener un script o tener puntos es súper importante porque a mí por lo menos me paralizo, me puedo paralizar. Entonces, esos puntos me sirven muchísimo, planear lo que voy a decir. Mm, Y, y también entender cuál es el propósito de eso. Al final, sobre todo si vas a hacer algo en redes sociales, tienes que hacer un llamado. O sea, la gente que entiende de marketing sabe que al final hay que hacer un llamado, hacer una call to pregunta, action. porque eso Ujú. abre a la comunicación y abre a entender que si tu contenido llegó bien o a lo mejor puede mejorar, ¿no? Y lo mismo sucede con la audiencia. Cuando hablas con una audiencia, haz preguntas. Y preguntas abiertas, que alguien pueda participar, no preguntas cerradas. Que alguien pueda, y así puede, en lo posible, porque a veces eres tú el speaker y no hay opción, ¿no? Ujú. Eh, pero al menos le dices, bueno, alcen la mano o, ¿sabes? Eso, definitivamente, si alguien que se está durmiendo o alguien que se está, lo coloca, lo activa, ¿no? Cuando es una consulta, yo creo que la preparación es importante, pero más importante es la conexión, es la historia, es entender realmente lo que la persona está buscando. Ujú. Y allí te toca improvisar. Ujú. O sea, Sí. tú tienes unos puntos que quieres manejar en la conversación, tú tienes tu mapa mental de lo que tú quieres hablar, pero te toca ver cómo lo haces ver como natural. Eso es mucho más efectivo. Claro. Que si vengo con una presentación a sentarme, no, no conecta, no vende. Porque una cosa importante con estas cosas, María Camila, es que a veces nos da, cuando buscamos una asesoría, irónicamente nos da como miedo de hablar de lo que queremos, de la necesidad que tenemos, porque nos sentimos tontos a veces. Y me ha pasado a mí, o sea, nos sentimos como que, estoy en desventaja, soy tonto. No lo buscas porque sos tonto, lo buscas porque eres más como, eres inteligente, eres una persona que entiende que Total. tiene una debilidad y necesita fortalecerla, necesita Mm. fortaleza en eso. Al final yo soy un facilitador, alguien que permite esto. Entonces cuando eres consultor, definitivamente necesitas hacer sentir al cliente cómodo. Sergio, ¿cuál es ese ejemplo o ese momento en específico que tú me puedas decir como, mira, en este lugar, con esta persona, con esta audiencia, viviste un proceso así, de conexión genuina, de transformación? Yo creo que, María Camila, yo he cambiado muchísimo en cómo comunico. Ujú. He cambiado mi estilo, o sea, yo soy ingeniero, ese es mi degree, mi Vale. primer degree y el que más me costó. Y cuando eres ingeniero eres muy riguroso, eres muy estructurado, eres muy, Particular. sí, metódico, eres muy, vas lo que cobra sentido y que la gente entienda del cómo. ¿No? Pero eso no conecta, eso no comunica tan bien como cuando vas un poco por la parte emocional, porque somos seres emocionales. Entonces, con el tiempo he entendido que hablar un poquito de mí, que hablar un poquito de conectarlo con la necesidad que tenga la otra persona, con escucharlos, ya eso crea un ambiente totalmente diferente, ¿no? Entonces yo me esfuerzo muchísimo por mi día a día, si es una clase, que eso suceda. Ahora, me preocupo, evidentemente el contenido es importante, sobre todo en una universidad, sobre todo en consultoría, pero la conexión es muchísimo más importante. Entonces, quizás te voy a contar un evento que me tocó a mí organizar eh, hace muchos años, porque antes de comenzar a dar clase acá en la universidad, comencé a dar clases en Venezuela y me tocó organizar un evento de unas jornadas para ingeniería industrial. Y lo recuerdo mucho porque me recuerdo que fue de alguna manera mi primer emprendimiento como docente. Yo siempre fui alguien que tenía mucha iniciativa, entonces nunca se había hecho. Y yo decidí, le propuse la directora de la escuela, que es una amiga que estoy segura que va a ver esto, se llama Jessica Millán, y le dije, mira, pero ellos tienen un trabajo práctico en donde tenían que ir a una empresa y proponer una mejora continua. ¿Por qué no hacemos de esto una jornada, no? Entonces decidimos hacer una jornada
una jornada no me recuerdo, de ingeniería industrial, no me recuerdo exactamente cuál fue el nombre que utilizamos, que fue para un auditorio, yo creo que no menos de 100 personas, Ujú. em, estudiantes, pero esa universidad para la que yo trabajé, eh, ellos se enfocan, son gente que está allá, es una universidad técnica. Entonces Bien, esa universidad tenía gente, mucha gente de la industria, gente que trabajaba para PDVSA, que trabajaba para el gobierno, gente que tenía cargos reales y estaba haciendo eso porque ya tenía el cargo, pero no tenía el título. Entonces, no está en Colombia, pero en Venezuela nos gusta, nos encanta estudiar. Entonces, eh, ellos estaban en eso, entonces era una gran responsabilidad para mí dar eso, porque yo en ese momento sí tenía alguna experiencia laboral, pero no era una cosa así, ¿sabes? claro, Que yo me sintiese que era wow, ¿no? claro. Pero a la final no se trata de eso, se trata de, tú eres un canal, la información ya está, a la final de todo. Desde ahí entendí que tenía una voz. Todo el mundo me felicitó. Evidentemente, si yo miro eso ahora, o sea, es otra cosa, ¿no? Aparte que aquello fue en español, ahora es en inglés. Entonces, yo creo que el tener la seguridad te, te la da la preparación. Total. Definitivamente, no tomar algo como que a la ligera, que debe haber una preparación, no solamente del tema, sino de cómo te expresas, cómo utilizas tus manos, cómo tu cara luce cuando estás enfrente eso todo lo tienes que cuidar, porque a veces no te gusta alguien de principio, Ujú. como luce, me pasaba mucho, pero ya luego cuando la persona habla, dice, ay, no, pero es buena gente esa persona. Pues los seres humanos juzgamos por el, como dicen en inglés, por el cover. La Juzgamos los portada. libros por el cover. Sí, Entonces, sí, yo creo que eso ha sido este momento que te puedo decir que de allí comenzó todo, digámoslo así. súper. Cuando, cuando yo me puse a preparar el taller, a diseñarlo, y te lo cuento porque tú ahorita lo mencionas, yo dije, quiero que el taller tenga esos momentos que yo uso antes de comunicarme, o sea, o antes de salir a un escenario, o antes de cuando estaba en el noticiero de salir a contar la noticia. Y yo lo dividí así. Y el taller está dividido en cuatro partes y es yo puedo, me lo creo, me preparo y lo hago. Entonces tengo en cada parte del taller esas herramientas y mi parte favorita o la parte más especial es me preparo, porque si tú te preparas, pues todo va a salir de manera maravillosa. Pero sí, el yo puedo es fundamental y el creértelo es esencial. Luego, cuando te preparas, estás listo para hacerlo. Por eso son esas cuatro partes del taller. Entonces, me parece que todo se alinea con lo que hemos estado hablando, Sergio. Creo que para terminar, no sé si quieres agregar algo adicional, pero a mí me gustaría preguntarte, como te dije yo, pues al principio tú estabas en la lista de invitados para el panel de Voces in Process. No pudimos Lo hacerlo, te vas de siento. paseíto. Pero qué bueno haber tenido esta charla contigo. Para terminar, ¿cuál crees tú que sería ese tip o ese consejo para todos aquellos que quieren comunicarse mejor frente a un público, frente a una cámara o frente a una presentación en el trabajo? El tip que les puedo dar es inviertan en ustedes. La mejor inversión que pueden hacer es invertir en ustedes, invertir en su educación, que puede Ujú, ser cualquier cosa, puede ser desde ir a formalmente hacer un curso como hacer algo pequeño. Ahora estamos utilizando, hay tantas plataformas, hay tanto, este evento que tú estás haciendo me parece genial, súper accesible. Entonces creo que es una manera excelente de que la gente obtenga todo en un mismo lugar. Y ya tú lo ujú, has hecho, lo estás haciendo, estás comunicando, tú ya lo haces para la comunidad gratis, o por amor, o ujú, por pasión, o por ujú, propósito. Entonces, eh, creo que empiecen la acción, o sea, hagan ese proceso, ujú. eh,
prepárense, siéntanse cómodos con todo, pero lo que dices tú, el creérselo, el trabajar todo eso que me encanta esa metodología, porque de alguna Ujú, manera es lo que yo he aplicado. Y ya ujú, luego, háganlo, hagan algo. ¿Quieren hacer un video porque piensan que ese video en redes sociales les va a ayudar a vender más? Háganlo. La total. comunicación es tan importante, sobre todo cuando emprendes, María Camila, porque necesitas comunicar, a convencer a gente que trabaje contigo sin tener dinero. Si no tienes dinero, o recursos, te toca convencer a gente que trabaje contigo, que se haga tu socio, por ejemplo, para que Ujú, puedan sacar un proyecto adelante. O te toca convencer a gente a tus amigos que inviertan en ti. Nadie puede creer. Leía en las redes sociales que Lady Gaga dice que ella era su propia secretaria, su propia asistente, hacía ujú. pasarse con diferentes voces para llamar a los clubs. O sea, ella creía en su propio proyecto. Entonces, sí, Wow. a mí me encanta esta historia de los artistas porque creo que les toca muy duro para llegar a ser lo que se convierten, ¿no? O sea, es un proceso de resiliencia muy interesante. Entonces, te toca creértelo, te toca trabajártelo y si no tienes recursos, más aún, ¿no? Invertir en eso, tener una voz, tener un punto de vista, también es súper importante. Sí. Entonces, gracias María Camila por la invitación. Yo espero que la gente vaya a este evento que me parece genial, lo que estás haciendo, un trabajo eh, que yo creo que hace falta en nuestra comunidad y súper accesible. Y ya con una mujer que lo está haciendo ya, que lo ha hecho en diferentes países, que lo ha hecho en diferentes ciudades acá en Australia, me parece maravilloso que estés en este tour. Gracias por eso, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Gracias a ti por tu tiempo, además que este hombre es súper ocupado, ustedes no se imaginan, eso fue, me puso a madrugar, yo que soy una persona nocturna, me acuesto a las 2 y 1 de la mañana trabajando y él como, no, nos vemos a las 7:30 y yo, sí señor, así es. Sí, señor. Entonces, muchas gracias Sergio, de verdad que gracias por tu Gracias a ti. tiempo, espero conocerte, porque no nos conocemos, espero conocerte y Sí, 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 gracias nos por vamos a todo. conocer pronto. Gracias, María. Chao, chao, un saludo y gracias a ustedes, nos vemos en Poses sin Prosas el 7 de junio. Chao, chao.